La realidad en Rosario nos sigue marcando que es realmente muy, pero muy complicada de abordar. En cuanto a la inseguridad, en cuanto a las balaceras a los colegios, una vez más, tenemos que estar hablando de una nueva balacera en plena clase de educación física. Esto ocurrió en las últimas horas, las balaceras que les comentábamos anteriormente, a los distintos colegios, las interrupciones de clases, las protestas, bueno, los mensajes que se dejan, ¿no? Las Tres Rosas en la oficina encargada de estar investigando los fondos que pueden llegar a estar solventando a las bandas narcos, hacia dónde van. En el día de ayer, en el Senado, finalmente se designó 3 jueces federales, se votó para el fortalecimiento del fuero penal en la provincia de Santa Fe. ¿Qué incidencia puede tener esto? ¿Qué importancia puede llegar a significar? Se lo vamos a consultar a Carlos Delfrade, diputado provincial de Santa Fe, además colega y muy metido en toda esta historia. ¿Cómo va, diputado? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias a ustedes por la generosidad. No, por favor, es un placer. Bueno, cuéntenos primero cómo se está viviendo, cómo se viven el día a día en Rosario y qué puede llegar a tener de significancia esta designación de los jueces, este fortalecimiento del fuero penal. En realidad, en la vida cotidiana, el trabajo de la justicia federal siempre ha servido más para la complicidad que para la solución de los problemas. Durante muchos años la justicia federal miró para otro lado el crecimiento de las bandas vinculadas al narcotráfico y tenemos los resultados que tenemos. La decisión de fortalecer la justicia federal es trabajar sobre la consecuencia y no sobre la causa. Igualmente no está mal que haya más juzgados federales y más fiscales que investiguen. El problema es que esto se desarrolla de adentro de la sociedad con delitos que empiezan a ser menores, como la alteración del orden público, y especialmente lo que debería hacer más el gobierno nacional, insisto, esto está bien, pero trabaja sobre la consecuencia, es ver cómo se puede cortar ese flujo constante de armas que hace que sea más fácil conseguir un arma en cualquier barrio de Rosario que conseguir un trabajo estable y en blanco, como muchas veces lo mencionamos. Esto está directamente vinculado a la presentación que vos hacías de la entrevista, lo que significan las balaceras constantes, porque es constante el flujo de dinero que genera ese gran negocio que tiene el sistema, que es justamente el tráfico de armas y municiones. Y eso es responsabilidad directa del gobierno nacional. Eso sí sería trabajar sobre las causas, hacer lo que tiene que hacer el gobierno nacional, que es cortar la enorme distribución, la enorme democratización de armas y municiones. Carlos, le consulto sobre el accionar de lo que fue tapa en los diarios, en los medios que se emiten desde Capital, que tiene que ver con la llegada de Gendarmería, con la llegada de distintos efectivos. ¿Han dado resultados? ¿Están trabajando? ¿Ha tenido alguna incidencia? Porque uno ve lamentablemente que los hechos se repiten. Nosotros lo que tenemos es una larga experiencia sobre esta cuestión de la llegada de las fuerzas federales. Esta es la 10ª vez que llegan fuerzas federales. Y el año pasado había fuerzas federales como nunca en Rosario. Como nunca. Y sin embargo, fue el año con mayor cantidad de asesinatos en la historia contemporánea de Rosario. 288 asesinatos con una enorme cantidad de fuerzas federales. Con lo cual ahí se rompe la idea mecánica y mágica de que a más fuerzas federales, más seguridad. Mentira. Eso quedó absolutamente demostrado de manera doloroso. Entonces me parece que es imprescindible marcar que tenemos un número de homicidios muy grande. En 90 días tuvimos 80 homicidios en Rosario. Y esta continuidad de las balaceras da la sensación que la ocupación de fuerzas federales del territorio tiene poco que ver con la solución, porque las fuerzas federales se meten en un territorio que no conocen y que, como desconfían de la policía, porque la policía con sus nichos de corrupción es parte del problema, no tienen información y entonces generalmente llegan tarde cuando se liberan las zonas, porque la única gran esperanza que tenemos en toda esta historia es que todos estos grupos asesinos con poder económico no son, sin embargo, otra cosa que bandas narcopoliciales barriales, no son carteles. Pero claramente la solución no pasa por las fuerzas federales, sino por la recuperación política de los barrios a favor de la gente. Y eso es lo que está faltando. Es muy difícil, no sé si vale la pena hacerlo, pero es muy difícil estar calificando los delitos de estas bandas con el delito común
las personas que se aprovechan tal vez del contexto para estar generando más inseguridad. ¿Es muy difícil estar separándolos o clasificándolos? ¿Separar qué cosa? No te escuché la primera parte de la pregunta. Los delitos que son propios de estas bandas que recién marcabas, Carlos, y aquellos delitos que se dan por la inseguridad cotidiana. Porque no es lo mismo una balacera que el intento del robo de un motochorro. Y si no, claramente son cosas diferentes. Claro. Pero lo que sí queda claro es que nosotros tenemos que eliminar los nichos de corrupción de la policía y hacer trabajar bien a la gente que está. Ahora, para eso hay que hacer un trabajo político de todas las fuerzas políticas en la provincia para darle una mística que hoy la policía no la tiene, para nada. Entonces es indispensable construir seguridad democrática y rescatar a la gente que labura bien dentro de la policía para que trabaje a favor de los vecinos. Porque si vos en un patrullero, en lugar de subir gente que cuida el barrio, subís gente que cuida el búnker que funciona en el barrio, claro, el problema es enorme. Ahora, ese problema lo tiene que resolver la política, y especialmente la política santafesina. Bueno. Por eso patear la pelota a la luna, pedirle al gobierno nacional que solucione esto que no solucionamos nosotros, por incapacidad, por complicidad o por cobardía, me parece que aleja siempre la solución de la vida cotidiana rosarina. ¿Y lo puede solucionar la política en un contexto electoral en donde la inseguridad en la campaña se va a meter? Algo que, bueno, parecería una situación que tiene que quedar de lado, porque en realidad lo que se debe buscar es la solución, como bien decías. ¿Pero se puede solucionar en este contexto político? No, yo lo que creo que la campaña va a poner más en relevancia este tema. Se tiene que discutir, y claramente se tiene que discutir, porque si no se discute de esto es como hablar del sexo de los ángeles. Ahora, lo que sí queda claro, que en la actualidad hoy en la legislatura provincial, por ejemplo, no se han discutido leyes, porque siempre se está hablando si está bien o está mal lo que hizo Marcelo Saín o no lo hizo, y con esa excusa los grandes partidos políticos no debaten las casi 50 propuestas legislativas que hay para mejorar la policía, la seguridad, el sistema judicial, la relación con la política, el lavado de dinero, porque generalmente lo que estamos trabajando es sobre el chiquitaje. Ahora, la gente que lava el dinero, que está en el centro, resulta totalmente intocable. Carlos, la última, para no robarle más tiempo. Hapkin cada vez que puede hace hincapié en el tema de las cárceles, que hay que seguir controlando las cárceles. ¿Desde ahí nace todo? Las cárceles es un problema muy serio, pero igualmente no nace todo ahí. En realidad nace en los barrios, porque el de las cárceles maneja algo que está afuera. El tema no está adentro, está en el afuera, está en los barrios. Por eso digo, la recuperación de los barrios es la clave. Porque si el que está adentro no tiene a quién darle órdenes, se termina la historia, se termina el problema. ¿Cómo desactivás esos nidos de corrupción policial por un lado y por el otro lado las bandas que están en los barrios? Es un problema que se da más en el afuera que en el adentro. Después, claramente, hay que empezar a ver cómo el servicio penitenciario termina siendo cómplice, a veces ni siquiera por corrupción, por miedo, porque cuando le conoce la cara y el nombre a un penitenciario, un tipo que está preso, ya le amenazó a la familia. Y ahí es muy difícil que el muchacho que está en el servicio penitenciario, que gana con suerte 200.000 pesos por mes, va a ser muy difícil que no trabaje en algún momento para ese narco que está preso. Qué realidad. Carlos, muchísimas gracias como siempre el contacto con Televideo Federal. Un fuerte abrazo. Un gusto, muy amables a ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta luego.